por acompañarnos en esta mañana y a nuestros invitados. Como acaban de explicarnos, queríamos contar también con una visión un poco diferente, sobre todo desde el punto de vista del reportaje en profundidad visto por los ojos de un fotógrafo exitoso que conoce bien América Latina, pero estas cosas de los aviones lo han dejado por el camino. Así que como nosotros estamos entrenados para improvisar, vamos a cambiar completamente el planteamiento que teníamos y vamos a dejar que fluya la cosa. Bueno, sobre Laura Weffer, por decir alguna cosa más, sobre todo porque ella es la que viene de uno de los lugares para ejercer el periodismo más complicados que en este momento existe en el mundo, que se llama Caracas, su ciudad, y la hemos sacado y de repente la hemos traído aquí, un lugar en donde no solo es difícil hacer periodismo, sino sobrevivir cada día, y pese a todo es de las periodistas que ha optado por quedarse allá y por seguir contando lo que está ocurriendo en unas circunstancias muy difíciles, en un lugar en donde se practica desde el entorno estatal control sobre los medios de muchas maneras, y ella es una de las personas que formó parte del equipo que ganó el premio de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano el año pasado por contar, recordarán ustedes, los sucesos del 12F en Caracas con la muerte, el asesinato de dos jóvenes, Basil da Costa y Juancho Montoya. En el equipo de Últimas Noticias en el que ella estaba, consiguieron demostrar que estos asesinatos habían sido cometidos por el entorno de una de las agencias del Estado llamado SEBIN. A continuación de eso, ganaron la Gloria Periodística en español, que es el premio de la FNPI, y a continuación de eso, ese medio cambió de dueño, curiosamente, y todos estos grandes periodistas pues se quedaron en la calle. Frente a eso, optaron por poner en marcha un proyecto que se llama Efecto Cocuyo. El cocuyo es un animalito parecido a la luciérnaga que tienen por allá. Entonces, se trata de que, ya lo puede contar, buscaron este juego con el animal tratando de ayudar a iluminar a la gente en una situación complicada como la suya. Ella es una periodista que tiene una trayectoria muy larga y pese a su extrema juventud. Gracias. Ha ganado algunos otros premios también y menciones de la Universidad de Columbia, por ejemplo, y ha trabajado en los grandes medios venezolanos, muchos de los cuales ya no hacen periodismo como lo que hacían, periodismo libre como el que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Me refiero a Tal Cual, trabajó en El Nacional o en la cadena Capriles, medios que sucesivamente se han ido vendiendo a empresarios y que han dejado de contar las cosas como la contaban antes. Muchas gracias por venir, es un placer y un orgullo tenerte aquí. En esa doble condición de periodista comprometida donde las haya y también de emprendedora, porque la circunstancia en la que nos vamos a encontrar aquí hoy los cuatro hace que ellos tres son emprendedores. Esto es, quieren seguir haciendo periodismo de la manera que lo entienden y que consideran, y en los tres casos lideran medios de comunicación, en este caso digitales, y están, después de venir de otros contextos, pues trabajando duramente en lanzarlos adelante. Tenemos a Consuelo Álvarez de Toledo, una joven periodista, directora, editora de Infolatam, que es la manera de hablar de América, una de las maneras de hablar de América Latina desde España, una web que lleva ya 6 años, 9, bueno, ¿cómo pasa el tiempo? 9 años contando la realidad de todos estos países en esa visión de conjunto y con la que estamos trabajando muy estrechamente y con su medio, ¿no? Consuelo, pese a su juventud, también tiene una dilatada experiencia. Es de esas periodistas que de verdad conoce al dedillo lo que fue la transición española. Fue corresponsal político de EFE en las Cortes en los años donde pasaban cosas. Después ha habido como casi 30 años donde no han pasado cosas. Ahora parece que otra vez van a pasar cosas.
y va a ser interesante, y ha trabajado en distintos momentos de su carrera para El Mundo, para ABC, para Antena 3, donde fue también defensora del Espectador y también ha sido consejera de Televisión Española. Le ha dado tiempo a hacer muchas cosas pese a su edad. Y decía, como esto de la juventud tiene que ver con el espíritu, trabaja todos los días en sacar su medio adelante, en las horas en que la mayor parte de los españoles o de los periodistas españoles cerramos las redacciones y nos dedicamos a la vida civil. Ella se enfrasca en construir al día siguiente en su web, con el horario americano, todo lo que va a ofrecer a sus lectores de todo el mundo a través de Infolatam. Consuelo, es un placer auténtico tenerte aquí para que nos ilumines. Ella sí que es efecto cucuyo también, o sea, y nos eches, nos ayudes a preparar una visión del periodismo que viene, ¿no? En ese en el que estamos tan inmersos. Manuel Aguilera es español, pero es de los pocos que hizo este camino que muchos periodistas han hecho de venirse de América Latina a España. Lo hizo al revés. Él había trabajado básicamente en el entorno del Mundo. En el Mundo Televisión tuvo un peso muy importante y fue el director de El Mundo es en América, la primera incursión así importante que este periódico trató de hacer allí. Se quedó y ha trabajado en medios muy relevantes en Miami. Esta sería un poco la visión del periodismo comprometido sobre algunos países de América Latina, hecho desde fuera de la zona cero, tratando también de saltarse y de evitar muchas de las censuras que tienen los periodistas que trabajan dentro. Ha sido director del Diario de las Américas, un diario histórico de Miami, hasta hace unos meses, y ahora está a punto de lanzar su nuevo proyecto, hispanopost.com, en el que esto si lo quiere contar que lo cuente él, pero ha decidido dar este paso para poder hacer un periodismo más radicalmente intenso de lo que podía hacer en su anterior etapa, y ha optado por unos formatos alternativos a la hora de contarlo, para no ser una web más de noticias como todas aquellas que pueblan Internet. Con esta presentación yo voy a tratar a partir de aquí de hablar poco. Vamos a tratar de contar dos cosas. Vamos a hablar de periodismo comprometido y vamos a hablar de emprendimiento. Ellos tres son emprendedores, aquí hay mucha gente joven, hay muchas maneras de plantearse el periodismo. Lo de periodismo comprometido aparentemente es una redundancia, porque si no es comprometido lo que se hace probablemente no es periodismo, es algo que se le parece, pero que no es periodismo. Pero para ilustrarnos a los periodistas españoles que desde la desaparición de la violencia de ETA ejercemos el periodismo en una situación de bastante comodidad, solo quiero recordaros que en muchos países del mundo ser periodista uno corre un riesgo muchísimo mayor que comiendo salchichas y comiendo carne roja, que diría la OMS. En 2014, según la Sociedad Interamericana de Prensa, hubo en América Latina 19 periodistas asesinados, 29 en 2013. México, Brasil, Honduras, Guatemala son lugares en donde si uno cuenta las cosas corre el riesgo de perder la vida. En 20 años en América Latina ha habido 700 periodistas muertos. Por no inflarnos más a datos, ya que estamos hablando hoy de crónica, no tanto de datos, en este mes de agosto, estaban asesinando a Rubén Espinosa en México y al periodista radiofónico Gleison Carballo, mientras estaba haciendo su programa de radio en Brasil, le pegaron 3 tiros que pudieron escuchar todos sus oyentes. En Venezuela, por hacerse eco de las acusaciones al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, en las que se le acusa de pertenecer o de estar relacionado con el entorno del narco, hay más de 20 personas procesadas, en muchos casos de ellos por haberse hecho ecos de informaciones que medios tan dudosos como Wall Street Journal, ABC, estaban contando con unas fuentes bastante fidedignas. Esta es la situación
de la que quería hablarles. Y en esa situación ellos están haciendo periodismo. Empezamos por Laura. Esto de la ética o la vida, esa circunstancia que te empuja a seguir trabajando, asumiendo cada día la dificultad de vivir en Caracas y de ser periodista en Caracas, frente a la otra posibilidad que alguien de tu reconocimiento pudiera tener de decir, ahí se quedan, voy a arreglar mi vida y la de mi familia. Cuando yo tenía 3 años, no sabía leer y escribir. Y sin embargo, mi mamá me cuenta que la perseguía por toda la casa con una libretica haciendo garabatos. Es decir, desde que tengo uso de razón, la única manera en la que yo concibo mi vida y en la que me aproximo a los hechos, a la realidad, es a través del periodismo. Incluso, por ejemplo, cuando quedé embarazada, cuando tengo mis hijos, yo pienso todo el tiempo, voy a escribir una crónica sobre esto, o veo alguna injusticia cada vez con más frecuencia y pienso, voy a hacer un reportaje de investigación sobre aquello. Es decir, el periodismo es un amante celoso, posesivo, absorbente. No hay manera de que uno, después de que te comprometas a hacer un periodismo pensado hacia la gente, con una vocación social, que es quizás una de las características del periodismo latinoamericano, ya más nunca te puedes separar de hacer eso. Y el hecho de ser venezolana te presenta una serie de complicaciones muy serias, cada vez más serias, y lamentablemente serias, pero también te infunde ánimo, te infunde necesidad de estar ahí y de permanecer ahí y de ser quien cuente la historia. Bueno, porque si todos nos vamos, ¿quién va a contar lo que pasa? Como decimos en Venezuela, el último que apague la luz. Yo no quiero ser quien apague la luz. Por eso justamente creamos Efecto Cocuyo. En Venezuela en estos momentos existe una oscuridad mediática muy importante. Es quizás la primera palabra que viene a la cabeza con respecto al acceso a la información, con respecto a la libertad de expresión. Esto puede sonar muy dramático y quizás como muy aéreo. Entender eso en la vida real es difícil. Yo creo que los periodistas, por lo menos en Latinoamérica, hemos fallado en explicarle a la gente cuán importante es la libertad de información y el acceso a la información que pueden tener. Pero les voy a poner unos poquitos ejemplos para que quizás se entienda la magnitud de lo que ocurre en Venezuela, que es el caso que conozco más de cerca, muy de cerca. Desde hace 8 meses, por ejemplo, en Venezuela no tenemos las cifras de inflación. El Banco Central de Venezuela simplemente no las publica y pues es difícil hacer proyecciones, hacer planificación si tú no tienes la cifra de inflación, cuando los venezolanos diariamente la vivimos, la sentimos y la padecemos. No tenemos ninguna cifra de salud pública. Hace aproximadamente unos 8 meses, quizás 10, hubo un gran brote de chikungunya, que es una gripe espantosa. Yo no sé si eso les ha llegado aquí. Ha llegado, sí, ha llegado el mosquito, terrible. Es realmente espantosa. Y el médico, la primera persona que alertó sobre ese brote, fue un médico en el interior de Venezuela. Dio una rueda de prensa y dijo, vamos a tomar las medidas necesarias
Y lo que hizo fue dar unas recomendaciones muy simples. Al día siguiente lo fue a buscar la policía para meterlo preso, porque él estaba causando desasosiego en la población. Él logró escapar antes de que lo metieran preso y 2 meses después salió Nicolás Maduro diciendo, bailando, ¿no?, en una de esas cadenas en donde le gusta tanto bailar, diciendo, bueno, al venezolano que no le ha dado chikungunya no es venezolano. O sea, ese es el nivel de bipolaridad que se vive con respecto a la información en Venezuela. Tenemos la compra de medios sistemática por grupos muy cercanos al gobierno, tenemos censura, tenemos intimidación seria. El presidente de la Asamblea Nacional tiene un programa que se llama Con el mazo dando, y aparece con un mazo, literalmente, con espinas, y en algún momento del programa se lo enseña a la gente. Tiene una parte de denuncias que provienen de una gente que se llama Patriota Cooperante, que tienen nombres como, por ejemplo, el Gallo Loco o el Antiimperialista, y durante esa parte del programa pues se dedica a difamar a las personas a las que nombra, generalmente políticos o miembros de ONG que defienden los derechos humanos. Ahí se han abierto procesos administrativos en contra de dueños de medios, hay amenazas abiertas, hay mucho miedo, entonces hay mucha autocensura, hay mucha censura que viene de fuera y cosas que podrían parecer quizás menores, pero por ejemplo la banda ancha en Venezuela, solamente superamos a Haití en Latinoamérica. Hay personas que por tuitear están presas y en general creo que se ha instalado un miedo cada vez más dañino en la sociedad venezolana, lo que dificulta aún más tener acceso a la información y por supuesto ejercer la libertad de expresión. Bien, muchas gracias. Consuelo, resulta que de estos datos que daba yo antes uno podría pensar en el crimen organizado como el principal causante de esta situación de violencia extrema, y resulta que cuando analiza uno las estadísticas prácticamente empatan, pero son más aquellos actos de violencia contra los periodistas que en América Latina ocasionan, por decirlo de un modo genérico, agentes paraestatales, más allá, incluso más que el crimen organizado. Desde tu experiencia de mirar desde España con esa atención todo lo que ocurre allá y el conocimiento de todos tus colegas, ¿cómo ves cómo ha estado viviendo esta situación de la profesión? Pues vamos a ver. Bueno, en primer lugar, os voy a dar las gracias porque a mí de lo que me gusta de estar aquí además es que estoy con amigos como tú, Benjamín, o como Guillermo Fernández de Soto. La verdad es que es un placer compartir el estar aquí y muchísimas gracias a Futuro en Español. Pues mira, Benjamín, vamos a ver. Con excepciones, como Venezuela, de la que después me voy a referir brevemente, yo diría que mi visión es optimista. Es verdad que tú te metes en Internet y pones periodismo América Latina o periodismo comunicación y lo primero que te aparece son referencias de violencia, que es peligroso ser periodista en América Latina. Pero eso es una parte, es verdad que es la realidad, pero eso no nos debe llevar a confundir una realidad mucho más amplia, que es la riqueza de la comunicación y del periodismo en América Latina, allá donde lo mires. A mí, como periodista española, me da
envidia el periodismo del otro lado del Atlántico. ¿Por qué? Porque el periodismo en América Latina es brillante, es fuerte. Hay grandes medios de comunicación, grandes periódicos. Yo no digo que en España no los haya, también los hay. Pero hay muy buen periodismo en América Latina y hay muy buenos periodistas en América Latina, que además pueden ejercer su profesión, y es verdad que con amenazas y con circunstancias. ¿Y eso sabes por qué es? Pues porque son herederos de los principios de la Revolución Francesa. Son herederos de aquellos movimientos primeros pro-independencia y de defensores de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Los periódicos de hoy de América Latina, los periodistas son herederos de los revolucionarios, y eso marca un carácter, y es el carácter de resistencia que se tiene, y que de una manera diferente, porque ahora no se lucha por la independencia de las naciones, pero se lucha por la independencia de la profesión. Yo personalmente creo que no se puede entender el periodismo en América Latina si no se sabe que hunde sus orígenes en esos principios revolucionarios. Y ahora, ¿cómo ejercemos esa revolución? Pues tenemos la bendición del cielo de tener las nuevas tecnologías. Algunas puertas se cierran, otras se abren. Y las nuevas tecnologías lo que nos permiten es que en aquellos países, o en aquellos, no solamente políticos, sino por razones económicas, la profesión parece que está amenazada, viene la nueva tecnología y te permite seguir contando lo que pasa, que es nuestra manera de ser, porque el español, y se lo digo a Guillermo, el español es algo más que un idioma. Y la Corporación Andina lo sabe muy bien. El español es una manera de ser, una manera de actuar, es una cultura que trasciende del lenguaje. Bueno, pues eso lo que nos hace es que con estas nuevas herramientas y nuestro idioma saltamos las fronteras y no hay nadie que nos pueda callar. Infolatan, que no voy a hacer aquí un spot publicitario porque no es el caso, pero sí que la verdad que nació con una vocación. Yo recuerdo cuando me lo inventé, hace 9 años, pequeña declaración de principios: nuestro compromiso es con la Constitución española, que hoy más que nunca, quiero decir que para mí está vigente, y con la Declaración de Derechos Humanos. ¿Vale? Bueno, es decir, que Infolatan es beligerante con todo aquello que no respetan los derechos humanos. Por lo tanto, en el caso de Venezuela, Laura, pues yo soy beligerante. Lo siento mucho. O sea, yo soy de las personas que piensan que los periodistas hay veces que no tenemos que ser equidistantes, ni con el terrorismo de ETA, ni con las dictaduras. Y entonces me encontré con una experiencia maravillosa que fue con el referéndum que vivía Chávez todavía. Bueno, aquella noche muy espectacular del recuento, cuando el referéndum quedó muy bien, la oposición, las visitas a Infolatan crecieron que yo no me lo podía creer. Y ahí entendí la gran responsabilidad del periodismo digital, que nadie nos puede callar, Benjamín. Y nadie nos puede poner trabas para que nos vendan el papel. Y nadie puede entrar en la sede, porque tú puedes tener la sede allá donde hay un punto de Internet. Y ese es el futuro en español, que es algo más que un idioma. Bueno, ya. Muy bien. Tampoco des ideas. Es que me pongo a dar mítines. Tampoco des ideas porque el hackeo de sitios de Internet es bastante... empieza a ser cada vez más sencillo, o sea, no des muchas ideas. No, es que existe, perdón, que solamente una cosita. Es verdad, Laura, te voy a decir, cuando se produce un hecho importante en Venezuela, y yo entro a ver, lo conté en Valencia, que pues lo que dice el Nacional, el Universal, bueno, o tal cual, y de repente el buscador empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y se bloquea. Se bloquea. No sé si será porque aquello está atrasado en la banda o porque los amigos del chavismo... El principal proveedor de Internet de Venezuela, que es CanTV, claro, es del Estado. Pues ya está. Le suben el volumen o lo bajan. Entonces nos tienen ahí vistos. Muy bien. Manuel, tu turno. Comentábamos ayer esta otra posibilidad, porque al final el periodismo puede utilizar las herramientas que sea, pero hay que hacerlo el de verdad, se hace desde el terreno, se hace con
con infantería. Esto no se hace solo con naves no tripuladas. Para que el periodismo tenga sentido, el que hemos estado hablando, la crónica y cualquier otro de los géneros o formatos pegados a la realidad, que al final son los que nos interesan, hay que hacerlo de esa manera. Pero sí que hay caminos intermedios, que es un poco en el que has estado trabajando tú desde Miami en estos años, que es poder contarlo utilizando herramientas digitales desde dentro y desde fuera casi, ¿no? Poniendo mucho foco en un país, pero sin las limitaciones que, por ejemplo, se pueden vivir o es el caso de Laura, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese trabajo tuyo hasta ahora, en estos años? ¿Y qué crees que va a tener el rol que vas a jugar con tu nuevo medio en lo que estábamos hablando del tema ético, del compromiso, etcétera? Yo quería diferir un poco primero en el diagnóstico de Latinoamérica, porque creo que Latinoamérica tiene muchos problemas, el periodista a la hora de ejercer su profesión tiene muchos problemas, que lo más llamativo es estos casos en los que le ha costado la vida a muchas personas, a muchos periodistas, a muchos compañeros, pero también lo tienen los medios en sí, ¿no? O sea, no solo Venezuela. O sea, tenemos una ley de comunicación en Ecuador que considera la información un servicio público que es del Estado y que lo otorga a los medios a su libre albedrío. Tenemos el caso de Argentina, de una persecución judicial tutelada desde el gobierno de Cristina Kirchner en la vida privada de la propietaria de Clarín, investigando una adopción de sus hijos para destruirla. Han legislado contra Clarín, contra la Nación, ha tenido problemas. Son solo unos ejemplos de los muchos problemas que hay. Yo vivo en Miami, que ustedes dirán, bueno, mucho riesgo no corre, ¿no? Pues es verdad, pero de eso se trata, ¿no? Se trata de trabajar desde un lugar en el que nos podamos saltar todas estas vallas y barreras que estamos hablando. Yo no paro de recibir compañeros venezolanos, me llegan mails que se están marchando gente, igual que recibí a Emilio Palacio, que tuvo que salir de Ecuador porque le amenazó Correa judicialmente por escribir un artículo de opinión, que es muy bestia, ¿no? Lo que estoy contando, y estoy rodeado de cubanos, donde tampoco, como decía Consuelo, a mí no hay equidistancias sobre el tema cubano. Para mí, Cuba es una dictadura, lo es desde el minuto 1 de la llegada de Fidel Castro al poder y lo es hoy. Ya sé que en determinados foros, soy un gusano, pero bueno, yo me he convertido en gusano de forma saludable y orgullosa. Me he integrado bien con la comunidad cubana y, bueno, tú te sientas con un señor de 80 años cubano que lleva tiempo viviendo en Miami y te das cuenta de que cada exiliado trae en la mochila un drama humano tremendo del que nunca se habla. Entonces, si hay 2 millones de personas que deberían vivir en Cuba y están viviendo a 90 millas en otro país, es que algo realmente no funciona de ese régimen. Pero bueno, eso era un poco el contexto, es decir, bueno, ¿cómo vamos a saltarnos ese problema del ejercicio del periodismo? Cuando creamos el Mundo América, lo comentaba anoche que con Pedro J. hablábamos de un fenómeno que, relacionado con lo que tú has contado antes, cada vez que había una elección en México, en Argentina, elmundo.es, elpaís.com, me imagino que también ABC, pero en nuestro caso lo tenemos certificado, tenía una subida de visitas espectacular, ¿no? Y eso ahí no estamos hablando de un periodismo de riesgo. Cubrir unas elecciones no es un periodismo de riesgo, pero te está dando la información de que muchos ciudadanos de Latinoamérica ni siquiera quieren ver una fuente externa de lo que está pasando en su país. ¿Por qué? Porque los medios, muchos de ellos están condicionados por las presiones y por los problemas políticos que tienen esos países, ¿no? Entonces, bajo esa idea decíamos, lo bueno de tener una edición para América, de trabajar América, desde en este caso tenemos la redacción central, era trabajarlo desde un lugar en el que no te pueden hacer daño, ¿no? O sea, en el que ni siquiera los servidores, ¿no? Porque técnicamente hay muchas maneras de tumbarte un servidor, pero si tu servidor está en España o en Canadá, pues ya hay una fórmula en que no te pueden tirar. Entonces, la idea es, vamos a trabajar con corresponsales que trabajan de una manera más
más libres en sus países, pero trabajan desde su casa, no es lo mismo, no hay una sede física del medio en la que pueda ir en ese momento Chávez o cualquier otro gobernante a cerrarte la persiana, ¿no? Lo que pasa es que ahí empieza a madurar una idea, ¿no? Que hace un poco de crítica a los medios españoles, siendo los medios españoles seguramente los que más apuestan por la información internacional, ¿no? Pero ahí empiezo a descubrir el mundo del freelance, del corresponsal, que cobra la pieza, que se le llama desde una redacción de Madrid, desde la comodidad de una sala de redacción calentita y, bueno, pues oye, estás en estas cosas que te piden cuando estás por ahí. Ha habido una bomba en Miami, tú estás en Washington, tal. Pues claro, coño, es que estamos a 3 horas de avión, no es... Pues bueno, al final, ¿en qué degenera todo eso? En que los corresponsales se han convertido en muchas ocasiones en copiadores de la prensa local. Tú te coges el Washington Post o el New York Times, o si estás en Buenos Aires te coges el Clarín, te ves un poco la tele y te haces lo que llamamos una faena de aliño, ¿no? Te haces ahí un cortapega, a lo mejor haces una llamadita, lo completas un poco y, bueno, el de Madrid se queja, por supuesto, el de la redacción central dice, ¿esto qué? No, este ha mirado tal, pero tampoco le has dado herramientas, ni está bien pagado, ni tiene herramientas para llegar a esos sitios. Paralelamente tienes una redacción tremenda, ahí tienes una mesa central, con calefacción, con un montón de teletipos de EFE, de AP, de Reuters, que bueno, ahí si no te pones según lo que cuenta Infobae, según lo que cuenta el New York Times, te haces ahí una... Entonces, bueno, yo como que me he cansado un poquito de ese periodismo y he dicho, oye, ¿por qué no le damos un poquito la vuelta? ¿Por qué no le damos herramientas al que está sobre el terreno? Porque al final es el que a mí me interesa que un periodista de Caracas salga de su casa, vaya al lugar de las protestas y que informe desde allí, y que fotografíe desde allí, y que grabe desde allí, y que me dé un enfoque propio desde allí. O sea, no quiero que mire el Nacional, no quiero que, bueno, ya la menos, ¿no? No quiero que mire los medios venezolanos, ¿no? Porque entonces nos saldría una crónica bastante alejada de la realidad. Entonces, es ahí donde digo, bueno, pues yo realmente, este es yo lo tengo que decir aquí, sé que hay gente relacionada con los periódicos de papel. Yo era director de un periódico cuya locomotora era el papel hasta hace mes y medio, pero yo siempre leo aquí, nada más, no leo en la computadora, no leo en el portátil, leo en el teléfono. Por eso me he comprado el más grande que había, ¿no? Porque tienes buena vista. No me las he puesto, pero las tengo, ¿no? Y además esto ha contribuido mucho a que utilice más las gafas, ¿no? Pero al final, aquí acaba todo, pero pensé, ¿y por qué no empieza todo también? Porque esto es una herramienta en la que haces fotos, grabas y hasta en un momento dado escribes. Yo lo he hecho. Hace poco en Panamá, en una cumbre de expresidentes que se manifestaron por el tema de Leopoldo, no encontré un lugar. Al final me escribí ahí una crónica de 3.500 caracteres con 2 deditos y lo hice. Luego ya te echará una mano ahí alguien y te corregirá alguna cosita, pero te da la oportunidad. Pero fundamentalmente te da la oportunidad del vídeo. O sea, te da la oportunidad de hacer lo que estoy intentando hacer, que he creado aprovechando esa fuerza del español, del periodismo en español, de que somos una comunidad poderosa en el mundo, pues hacer un puente de información que empieza en España, pasa por Oriente Medio, porque es un tema que creo que es muy relevante para todo lo que pasa en Latinoamérica y Estados Unidos, México, Cuba, Colombia, Venezuela. Ahí he hecho una red, vamos a empezar con 8 periodistas que van a estar sobre el terreno y que ya estoy trabajando con ellos desde hace algunas semanas van a escribir, van a grabar, estamos buscando elementos que complementen el teléfono móvil, como un selfie, un microfonito. O sea, al final, esta herramienta me parece además que te da muchísimas posibilidades, te permite infiltrarte en lugares que con una cámara profesional y con un equipo voluminoso no puedes. Yo creo que al final aquí está parte del futuro, ¿no? O sea, y de hecho ahora tenemos una fase de blog, tenemos ahora mismo colgado un vídeo en hispanopost.com que os invito a ver, que lo ha hecho, está grabado íntegramente con un teléfono, o nuestra persona en Jerusalén, que se llama Maya Siminovich, una periodista, ha ido con un teléfono acompañando a una patrulla de la policía israelí, ¿no? Pues
pues seguramente o sea, acompañar a una patrulla de la policía israelí en Jerusalén hoy con una cámara profesional, un reportero, un coche siguiendo, bueno, al final con un teléfono te puedes infiltrar ahí y hacer un contenido interesante, ¿no? Paralelamente, lo que estamos hablando, es una buena fórmula para saltarse esos controles, ¿no? Bueno, casi la conversación de modo natural deriva a lo que hablábamos antes del emprendizaje, puesto que en lo además estamos prácticamente de acuerdo todos. ¿Qué estáis aportando desde el efecto Cucuyu? ¿Qué has aprendido en este camino? ¿Qué estáis planteando desde el punto de vista de las narrativas, de las herramientas? Bueno, tenemos varias... Estoy pensando mucho en la gente joven que está acá, que pese a que el ambiente no es muy propicio, y supongo que en sus casas les dicen cosas raras porque están estudiando periodismo y los desaniman o los miran regular, supongo, ¿no? Sobre todo algunos, los que sacan buenas notas, eso, ¿no? Pero tú, con lo lista que eres, ¿cómo va? Entonces, y hay esa sensación un poco de, al menos vista desde Europa, ¿no? De que el periodismo tiene ahí sus limitaciones para ganarse la vida de modo profesional, pero como decíamos, se abren muchos caminos, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué estáis descubriendo? ¿Qué estáis aportando? Sí, es importante o sea, la primera parte de mi intervención es importante denunciarla, pero no es que vamos por el mundo en plan de víctima, ni mucho menos. No ha habido, creo yo, ningún otro mejor momento en la historia para ser periodista que este. Este es el momento de los periodistas. Uno antes necesitaba un medio atrás que te estuviera, bueno, una gran redacción, a pesar de que me fascinan las redacciones, de verdad es uno de los lugares más sabrosos para estar. Como decía Manuel, uno lleva ahora con un teléfono, tú puedes contar la historia de tu vida, que fue un poco lo que nos pasó en la investigación del 12 de febrero, cuando empezaron las protestas estudiantiles. El camarógrafo, videógrafo que se llama Juan Carlos Solórzano empezó a notar, así como en el programa ese de policía, bueno, aquí todo lo ponen en español, CSI, ¿no? De investigación, empezó a notar las sombras, cómo se veía desde un ángulo, desde otro, y nos lanzamos a la calle y fuimos casa por casa, apartamento por apartamento, de los vecinos que vivían en los alrededores de donde había ocurrido el asesinato, preguntándole a la gente: señor, buenas tardes, ¿usted tendrá alguna fotico en su teléfono celular? ¿O usted tendrá, o en su cámara? Y en casi todas las casas donde fuimos nos abrieron la puerta, nos ofrecían café, nos mostraban sus teléfonos celulares y pudimos construir una historia en donde dejamos en evidencia al gobierno, al Estado venezolano, mostrando que quienes asesinaron ese día no fue la oposición, sino la policía venezolana. Y eso fue gracias a la ayuda de la gente, gracias a las foticos que nos dieron. La gente nos decía: ay, esta foto está movida, mejor no te la doy. Nosotros no. Es muy importante porque a nosotros lo que nos interesa es la información, no es la calidad de la foto. Entonces, cuando después hubo otro tema de censura en la cadena Capriles con un artículo que yo escribí, que realmente era un artículo, si se quiere, inocuo, pero ya el periódico había sido comprado por grupos cercanos al gobierno. Y pues entonces mi socia y yo decidimos, estamos en un momento en que podemos hacer lo que siempre hemos querido, y es montar un medio. Hace un año yo estaba acostumbrada a trabajar como reportera. Ahora tenemos un medio en donde el 90% de la redacción son mujeres, son muchachas muy jóvenes, y estamos apostando a contar historias. Cubrimos mucho política, mucho, no tanto economía como nos gustaría, y muchos sucesos, porque hay muchas historias lamentablemente que contar en ese sentido. Y la verdad es que ha sido una experiencia
extraordinaria. Yo les digo a los jóvenes y no tan jóvenes que, por supuesto, dar el paso de emprender. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Emprendizaje? Emprendimiento. Emprendimiento, aprendizaje. Variaciones de un mismo idioma. Que dar el paso asusta, dar el paso es así como un poco lanzarse al vacío, pero pocas cosas pueden ser tan gratificantes como esas. Realmente vale la pena, estamos en un momento estelar y para hacer periodismo uno no tiene que estar necesariamente enfrentado a todos esos obstáculos de los que estábamos hablando al principio. Ahí yo estoy segura que en esta ciudad tan bellísima, a la que tuve la suerte y les agradezco profundamente que me hayan invitado a conocer, debe haber unas historias maravillosas que todos ustedes pueden contar y que les aseguro que hay un público ávido de leerlas. La herramienta del lenguaje y de las nuevas tecnologías es inagotable. La forma de antes, uno para contar una historia tenía un lápiz y un papel, lo sigue teniendo. Los principios éticos y de valores del periodismo siguen siendo los mismos, pero las herramientas son tantas y uno puede hacer un video y uno puede tomar una grabación o una foto. Es tan maravilloso y es tan rico la forma en la que se pueden contar historias y eso un poco, por ejemplo, en Efecto Cocuyo, les invito a que entren, tenemos un canal de WhatsApp y nos comunicamos con la gente y la gente nos manda noticias, nos manda comentarios. Nosotros, por supuesto, pasamos después por el proceso de chequear todas esas informaciones, pero es una colaboración directa y se crea una relación bellísima con la gente. Hemos tenido, por supuesto, tenemos, bueno, las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, tenemos los videos, pero por ejemplo, una reportera acaba de hacer un viaje de una semana viendo la ruta de la escasez, así la llamamos. Gente haciendo colas 4 o 5 horas para comprar 1 kilo de pollo, una cosa un poco inconcebible. Y esa historia la mostramos con videos, con fotos, con la gente hablando, con los distintos acentos que hay en el país. Da miedo, pero es un miedo sabroso, es un miedo del que vale la pena y si algo me gustaría que les quedara es atrévanse a hacerlo, de verdad, se van a divertir mucho. Bueno, como somos muchos y consumimos el tiempo bastante rápido, nos quedan 15 minutos. Estaba pensando, podemos hacer 2 cosas. Un turno rápido y dejamos que las que pregunten, que creo que puede ser interesante, si os parece. Y esto es el minuto en el que cada uno dice lo que quiere. Ya no lo voy a preguntar. ¿Os parece? Y así dejamos que la gente pregunte, porque tenemos que acabar a -15, 1:30. ¿Os parece? Sí. Venga, Manuel. Bueno, como hay gente joven y yo creo que es importante recordar que yo por lo menos cuando le dije a mi padre que iba a ser periodista, me dijo que no y no le gustaba nada, o sea que no es una cosa nueva, ¿no? Que la frase no le digas a mi madre que soy periodista, soy pionista en un burdel, es muy antigua. Y hablando de herramientas, yo durante unos años antes de marcharme a Miami tuve una experiencia maravillosa en el mundo televisión, que durante unos años hicimos periodismo con cámara oculta en el que desentrañamos una red de tráfico de niños en Paraguay, venta de órganos en México, de las Mises. De las Mises, ¿no? Que fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien comprando el concurso de Miss España, trata de menores en Panamá. A lo que iba, todo eso generó un debate porque la cámara oculta se vendió como algo muy goloso, la empezó a utilizar todo el mundo, productoras y medios que no iban tanto por la investigación como por el corazón y por no sé qué. Al final nos encontramos
todo el rato en debates de cámara oculta sí, cámara oculta no, es que es un poco lo que... O sea, no es cámara oculta sí, cámara oculta no, móvil sí, móvil no, periodismo ciudadano sí, periodismo ciudadano no. Al final es que todos los medios que tengamos a nuestro alcance hay que utilizarlos para hacer el buen periodismo, y el buen periodismo se hacía hace 100 años, se hace hace 50 y se tiene que seguir haciendo en estos tiempos, pero con todas las herramientas que tengamos a la mano. Muy bien. Sobre ese tema no sé si Consuelo os quiere contar algo, pero creo que tampoco les gustaba mucho en su casa, ni que fuera periodista, ni que luego se casara con un señor que... ¿Cómo era eso, Consuelo? No, pero bueno, yo nací para abogado, que es como empecé. Y afortunadamente acabé siendo periodista porque no se ganaba un duro en los años 67 en los despachos de abogados a las mujeres. Nos pagaban desde entonces como mucho 5.000 pesetas. Entonces ya para perder el tiempo ahí, mira que a mí me gusta el derecho, como estaba casada con un periodista, pues ya me metí en esto. Sí. Mi padre, yo recuerdo que me dijo que cómo me iba a casar con un gacetillero, que era como nos llamaban entonces. Yo, de la intervención de esta mañana maravillosa del maestro Edwards, me encantó la palabra cronista. Bueno, yo ahora, a partir de ahora, Benjamín, además de periodista, soy cronista, ¿qué quieres que te diga? Muy bien. Pero, a ver, de resumen, yo lo que digo es que el periodismo es pasión. Es pasión, es amor, pero vamos, desatado. Y que no tenga pasión por contar lo que está pasando es que no es periodista. Es una cosa, yo tengo poquitos años, como decía Benjamín, pero tengo 40 años, más de 40 años de profesión y me sigue apasionando contar lo que pasa, porque es nuestra función y además que somos transmisores y los peligros que nos acechan, que lo digo en 2 frases nada más, es cuando se intercambian los papeles, es cuando los poderes públicos quieren ser periodistas. O privados. O privados. Bueno, no, pero no. Sí, me refiero cuando, así, como poderes cuando los poderes ocultos, públicos quieren ser periodistas y entonces invaden los medios de comunicación, o cuando la profesión quiere convertirse en poder más allá del poder del periodismo, y se convierten en agentes de lo que no deben ser. Y ese peligro existe, además de la violencia. La prostitución y la adulteración de nuestra profesión, eso hay que tener mucho cuidado, porque se está produciendo, Benjamín. Lamentablemente sí. Bueno, pues denunciémoslo siempre que podamos. Laura, yo creo ¿terminas que, tú? Nada, atrévanse. Den el paso, están todas las herramientas y este es el momento. No hay otro mejor momento que este para decidirse a emprender. Bueno, no sé si hay otro mejor, pero es el que tenemos y como los pasados ya no tienen remedio, a este nos aferramos. Hacemos un turno de preguntas para el que quiera. Tenemos 10 minutos. Y que no parezca una rueda de prensa en donde nadie pregunta. Por ahí. No sé si tenemos un micrófono para que se pueda escuchar. Consuelo y las dos estamos asistiendo. El lenguaje corporal de la gente entusiasta es increíble. O sea, tú le estás viendo que está sintiendo, que está negando, o sea, no hace falta que hable. O sea, ya con el lenguaje corporal solo el entusiasmo se manifiesta. Entonces, que os veo a todos, bueno, además sobre todo es que admiro mucho a Consuelo, y se lo tengo que decir, la sigo, la leo, y que me parece que la gente con una cabeza bien amueblada y años es irrepetible. O sea, a mí me parece que yo admiro mucho a la gente que llega con ese entusiasmo y con esa fortaleza a una edad determinada y que sigue entusiasmada y que sigue dando ejemplo, y me encanta. O sea, que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, al lado de lo de Edwards, yo soy una cosita de nada, porque qué cabeza, qué capacidad de expresión, qué envidia. A ver, ¿alguien por allá? Allí hay Un par de preguntas. Manos jóvenes, veo una, otra también, creo.
Bueno, yo quería hacerle una pregunta especial a Manuel, ¿sí? Con esto último que mencionó, pues, de la cámara oculta y esto, hace un tiempo recuerdo un reportaje de una periodista que, pues, se implicó como una enferma mental en un hospital y descubrió, pues, todos los abusos que le daban a todos los enfermos mentales allí. Entonces, ¿hasta qué punto en la ética y la moral de un periodista es positivo para demostrar estos abusos meterte como ya objeto y como sujeto de tu noticia y contarla desde allí? Esa es mi pregunta. Bueno, de mi experiencia en aquellos años, que es equivalente a cualquier otro soporte, ¿no? Yo creo que aquí vivimos un conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, ¿no? Cuando tú te metes con una cámara oculta en un lugar en el que no te han dado permiso para grabar, porque es ese conflicto, ¿no? Por lo tanto, la primera premisa es que el tema realmente sea un tema de interés social, denunciable, que justifique y que amerite utilizar una cámara oculta, ¿no? Yo creo que al final, más allá de las leyes y más allá de los artículos de ética periodística o legal, está el sentido común de las personas. Yo creo que a la hora de hacer un trabajo, yo creo que hay un sentido común. El caso que tú estás contando me parece un caso clarísimo de utilización de cámara oculta. Luego tú tienes que hacer tus prevenciones de tapar las caras con postproducción, que tengas que tapar, las voces que hay que distorsionar se distorsionan, pero hay situaciones que la única forma de conseguirlas es con una manera de grabación que puede ser una cámara oculta, que puede ser un celular, que puede ser... Y yo creo que en ese caso está justificado. A mí cuando has destapado un caso en el que ha habido una consecuencia... Yo recuerdo que hicimos una cosa parecida desde el Mundo Televisión para Antena 3 de una residencia de ancianos que maltrataban a los ancianos, y una de nuestras reporteras, que se llamaba Sandra Mir, que ahora está en informativos de Telecinco, se infiltró como cuidadora y, bueno, se cerró la residencia. Todos esos ancianos fueron a otra residencia en la que vivieron unos años dignamente, ¿no? Y se les estaba tratando indignamente. Con lo cual, te diría que hasta me da igual lo que me dijera un juez. Yo estoy muy orgulloso de haber dirigido ese reportaje, como estaría muy orgulloso de grabar o participar en un ejemplo como el que tú has puesto. Más. Por allí Bien, había yo quería otra daros más. las gracias por la posibilidad de escucharos y de expresaros con tanta soltura, sinceridad y cariño. Si tenéis datos a nivel mundial, me dais, y si no, me vale con una nación o lo que sea. Yo quería preguntaros si el número de estudiantes de periodismo en unos años se ha mantenido estable, ha aumentado o ha disminuido. Pues yo Gran pregunta, pero... no podría decirlo con precisión. O sea, Bueno, pero igual más o menos. A Porque ver. es bueno que haya periodistas, buenos periodistas. Hombre, yo sí, no te voy a responder a la pregunta porque no lo sé, pero lo que sí me parece, por ejemplo, en el caso de España, que hay exceso de facultades de periodismo. No sé qué opináis vosotros. Claro, yo creo es que eso es lo que ha ocurrido. Si uno atiende a que en España hace 45 años había una escuela oficial de periodismo y ahora hay, probablemente la carrera se imparta en más de 40 o 50 lugares, pues es posible que en una situación en la que los medios no han crecido, o digamos los medios tradicionales, ya no hablo del autoempleo, sino los medios tradicionales viven una situación digamos que desde el punto de vista de la contratación de periodistas, justo a la contraria, o ha vivido en todos estos años, pues un poco que la situación es complicada. O sea, esta situación que se podía vivir en los años 80 o 70, la aparición también aquí en España de las televisiones autonómicas, la creación de nuevos medios, o sea, fue un momento en el que muchos periodistas conseguían trabajos dignos con bastante facilidad. Eso se ha complicado sobremanera. Entiendo que el número de alumnos que hay en términos absolutos no será mayor, porque el número de jóvenes de una generación actual es mucho más pequeña de la que podía ser la de los baby boomers o de los nacidos durante los años 60 y primeros 70, pero en porcentaje yo creo que eso no se habrá reducido. Lo que sí me parece es que al menos en este país había una situación un poco de unos años complicados de ver para dónde iba esto y si tenía solución y si tenía camino, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay gente, por lo que yo estoy viendo, gente muy joven, que los que están estudiando periodismo ahora son muy vocacionales. Ahora no estudia uno esto
Bueno, a ver qué pasa. porque sí, porque no la han agarrado en otra carrera. O sea, aquí ya solo se meten aquellas personas que de verdad les interesa, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy bueno a futuro, siempre y cuando en el tiempo este de aprendizaje en la universidad, yo creo que si alguien tiene dudas, que lo deje antes de que le agarre el bicho, porque si le agarra el bicho del periodismo, después ya no lo va a poder dejar. Entonces, ante la duda, pues abandonen, abandonen rápido. Porque, insisto, después es difícil dejarlo, ¿no? Porque no es, y le dejo que hablen ellos, que tenían que hablar más que yo, creo que esto no es unos estudios, en realidad esto es un oficio, es una manera de entender el mundo, de entender la vida, de enfrentarte todos los días a las cosas. Entonces esto puedes estudiarlo en una facultad o no, aprendes herramientas, aprendes técnicas, creo que es una actitud vital y eso es así desde el principio de los tiempos, ¿no? Cuando existía, ¿no? La tribu se sentaba todas las noches ante el fuego y ahí todo el mundo podía hablar a todo el mundo, o sea, no hacía falta intermediarios, pero siempre preferían que las historias las contara un tipo. No, cuéntala tú, que la cuentas mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes creo que, no sé con qué herramientas, pero van a tener un hueco en las sociedades humanas. No sé qué opináis. Que yo quiero ser contadora de la tribu. Ya lo eres. Muy bien, la contadora de la tribu. Nos queda un tiempo para una o dos preguntas más. Venga, por allá. Bueno, ante todo, enhorabuena por la charla, ha sido muy interesante. Yo quería hacer dos preguntas. La primera para Consuelo y para Manuel. Yo coincido en que el futuro del periodismo pasa por Internet. Vamos encaminados a eso. El problema es cómo se lleva el periodismo, aunque ya se haya dado el salto a Internet, cómo se lleva a las zonas más deprimidas, por ejemplo, de Latinoamérica, donde hay una gran falta de infraestructura, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones, y en algunos casos, pues, la gente analfabeta. Y para Laura quería hacerle una pregunta más de tipo político. Como periodista de Venezuela, yo he escuchado a mucha gente decir que las actitudes que está tomando el gobierno venezolano implican que el sistema está fracasando y que en breve veremos caer el gobierno chavista y Venezuela, no sé si de forma democrática o no, pasará a otro nuevo sistema político. ¿Cuánto cree que le queda a ese cambio de régimen? Muchas gracias. A ver. Por eso que esta es dura. Yo creo que primero contestan Manuel y Consuelo y así ella va pensando. Ella va pensando. A ver, porque lo otro, como es más sabroso, lo dejamos para cerrar. No, para que piense y para lo que decida. piense. Okay. No. Hablando de lo de Internet, los medios de comunicación tenemos unos aliados espléndidos para lograr que los usuarios tengan acceso a la información, que son las compañías de telecomunicación. En América Latina, la lucha por la ocupación de la penetración en lugares en donde a lo mejor el acceso todavía no es fácil, es tan brutal entre Telefónica, América Móvil, eso nos favorece mucho. Y si usted después me da su dirección, porque yo soy fatal para tener las cosas bien preparadas, pero hay unos estudios de penetración de las telecomunicaciones en América Latina que son muy interesantes, ¿verdad? Muy buenos. En concreto, además, yo creo que Telefónica de España, llamada ahora Movistar, los tiene, esos estudios, y son interesantísimos. Y el alcance de penetración de Internet es sorprendente, con lo cual, a nosotros, de perlas. Es que el aparato del teléfono móvil, es que la gente ya no puede vivir sin móvil. Y donde hay un móvil, como decía Manuel, hay comunicación, hay información, hay periodismo. Y esa es nuestra gran ventaja, que esas grandes empresas de comunicación nos abren los caminos, eso es así. Que después me das la dirección y te mando la información. ¿Vale? Yo voy a contar una anécdota dolorosa, sin dar nombres, porque cuando se emprende en un medio, lo hablábamos ayer, hay que salir por ahí a buscar inversores, ¿no? Porque desgraciadamente esto es un negocio. Aparte de hacer periodismo, hay que buscar un modelo de negocio en la que tengas un dinero para empezar el emprendimiento,
poner en marcha la maquinaria, pagar a los periodistas, etcétera, ¿no? Bueno, pues uno de las personas con las que me reuní, pues pertenecía a un periódico de un país de Latinoamérica que no voy a decir para no dar pistas, que me dijo que tenía una relación directa con el presidente de ese país, que evidentemente ya empiezas a escuchar y decir, bueno, el presidente de tal. Entonces en la conversación yo le dije, hombre, lo bueno de este proyecto es que se puede ligar al avance de la penetración de Internet en el país. Y me dijo, no, es que eso al presidente no le interesa. O sea, eso... Entonces, eso te da la muestra un poco también que a lo mejor hay gente que está interesada en que no todo el mundo esté conectado. Lo hablábamos antes de CanTV. Nosotros en Diario Las Américas teníamos un grupo de periodistas trabajando en Venezuela y me decían, es que los vídeos que se suben a la plataforma no cargan en Venezuela. O cargan, es decir, que le das clic al vídeo y tarda. Y en Miami le dabas al vídeo y se veía inmediatamente, ¿no? Puede ser casualidad, puede ser que en determinados momentos vaya más lento, en una situación de tensión como la que se vivió con Leopoldo, a lo mejor el gobierno baja un poquito el volumen de Internet, entonces eso es súper importante, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que contar con quien se quiera involucrar en eso, porque me parece que ahí está el futuro de Latinoamérica a todos los niveles. Que si nos ponemos a tirar de ese hilo, vamos a encontrar esa fractura social que hay en la mayoría de los países de Latinoamérica y que en el caso de Venezuela ha desembocado en un problema como el que existe ahora político y en el que le paso la patata caliente a compañera que tiene que responder esa pregunta tremenda sobre qué va a pasar en Venezuela. De todas maneras, antes de terminar, a mí sí me gustaría decir también que esto que parece como que es neutro, al final las redes no son neutras, las tecnologías no son neutras, las grandes compañías de telecomunicaciones del mundo ya se declaran públicamente a sí mismas como compañías de contenidos. O sea, el negocio ya no está solo en el cable, sino está en todo lo que está dentro. Pensad que están convirtiéndose en productoras de contenidos, en dueñas de televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no pensemos que por el hecho de que el Internet que hemos conocido hasta ahora, que era un Internet no regulado, esto vaya a ser lo que vamos a ver en el futuro. Por eso digo que hay que estar siempre ojo a visor. O sea, uno no piense que lo de ahora es muy fácil porque cualquiera puede llegar a los demás. Es decir, aquí hay tanto riesgo de que alguien ocupe todas las fases del proceso comunicativo que estáis aprendiendo en la facultad, que hay que estar ojo a visor. O sea, puede que no se... No sé si sabéis, por ejemplo, que volviendo a Cuba, ¿no? Yo trabajo con un periodista que se llama Iván García desde que empecé en El Mundo. Iván García es un periodista independiente que no tiene acreditación para ir a ningún lado, no lo dejan entrar a ningún centro oficial. Entonces, cuando tiene que enviarnos una crónica, suele ir un par de veces a la semana a un sitio de estos que pagas un dinero y te dan una hora de Internet. Y esa es su forma de trabajar. No le puedes pedir así una crónica, mándamela ya, ¿no? Él no tiene Internet en casa, porque evidentemente nadie tiene acceso a eso, y se va a un hotel, paga un dinero y ahí se pone a enviar. Pues claro, en esta nueva fase de las relaciones Estados Unidos-Cuba, Cuba tiene agarrado, el gobierno cubano tiene agarrado el tema porque abrir ese grifo, que es un poco la teoría de Joan y Sánchez, ¿no? Cuando abra la tecnología, cuando Cuba se abra la tecnología, ese día se irá a los Castro. No sé si lo veremos alguno de nosotros, pero eso pasará. Ojalá. No, estoy acostumbrada. Nosotros, hay un periodista venezolano que se llama Nelson Bocaranda que tenía una franela que decía, no sé, y por detrás decía, no insista, no sé. La pregunta que, ¿tú eres periodista? ¿Cómo ves tú la cosa? ¿Qué va a pasar? Esas son las preguntas a las que nos tenemos que someter viviendo en una situación de incertidumbre tal como la que vimos en Venezuela. Durante 10 años yo hice la cobertura de Chávez y del chavismo para el diario El Nacional. Yo les comentaba ayer que durante ese tiempo, que fue un tiempo apasionante, antes Consuelo me contaba cómo ella había cubierto la época de la salida de la dictadura, la época de la constituyente, bueno, guardando las distancias. Yo llegué, estaba fuera del país y llegué justo cuando Chávez ganó, y a partir de ese momento empecé a cubrir el proceso político venezolano. Y
les puedo decir que hay una gran diferencia, porque durante ese tiempo, por más loco que pudiera verse desde fuera, la política del gobierno de Chávez tenía cierta coherencia, cierta consistencia, y había un asomo de políticas de Estado que se seguían. Para algunas personas equivocadas, para otras personas no, pero uno podía seguir el hilo, es como un hilo de una conversación, uno podía seguir el hilo de esa conversación. Yo siento que eso es lo que ahorita en Venezuela no tenemos. La respuesta corta para tu pregunta es no sé, no tengo ni la menor idea. Si lo hablamos desde el punto de vista de escenarios, está un escenario que creo que es el menos probable, pero existe y hay que tomarlo en cuenta, que no se den las elecciones. Tenemos otro escenario que es que se den las elecciones y bueno, gane quien gane, la situación del 7 de diciembre en Venezuela va a ser distinta a la que había el día anterior. O sea, sea cual sea el resultado, el panorama y el ajedrez político en el país va a cambiar radicalmente. Y creo que vamos a vivir unos días interesantes, que es un eufemismo para decir días complicados. Lo que sí les puedo garantizar es que sea lo que pase, sea lo que sea y pase lo que pase, los periodistas venezolanos vamos a estar ahí para contarlos y seguramente vendrán intentos para hacernos callar, pero a eso es a lo que nos estamos enfrentando y ahí les diremos, no nos callarán. Eso es lo que puedo decirles. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Laura, Consuelo, Manuel. Ellos van a seguir por aquí, por la tarde hay unos talleres también. Se trataba simplemente de que fuera el aperitivo del contacto y como de lo que se trata aquí es de hablar en español y de tomar vino, no es más que una hasta ahora mismo cuando nos bajemos de acá para poder seguir hablando con todos vosotros. Muchísimas gracias. Hemos terminado.